Perdón, ya iniciaron porque yo no escucho, ¿eh? Estaría escuchando, no dicen, ¿eh? Se escucha muy, muy bajito. Yo no escucho para nada. Ay, dando señal. O sea, perjudica. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Si nos hacen una pequeña señal, si se está escuchando. Sí, Mario, ahí se escucha. Bueno, muchísimas gracias. Ahí comenzamos entonces con la participación de Enio. Sí, un poco lo que comentaba antes de que, bueno, pensé que se escuchaba, pero aún así que digo de vuelta, que la idea era hacer el lanzamiento de la capacitación, ¿no?, del programa post-COVID. Es una de las primeras etapas dentro de la lógica que se pensó ese plan. Un plan que fue armado por varias direcciones, con la participación de varias direcciones del Ministerio de Salud, ¿no? Una apuesta a que sea un plan integral, ¿no? Que seguramente ya hay algunas experiencias y sabemos que hay, porque retomamos algunas de esas experiencias para el armado de ese plan, que están plasmadas en algunos hospitales provinciales, algunos hospitales municipales. La idea era dar como un carácter más institucional, también más homogéneo, ¿no?, dentro de esa propuesta. Y trabajar un poco lo que es la demanda post-COVID en términos de, bueno, de atender, ¿no?, posibles problemas, posibles secuelas, ¿no?, que queden algunos pacientes que transitaron la enfermedad, ¿no? Una cosa que nosotros trabajamos también es que cuando nosotros pensamos ese plan, tenemos que pensar en las secuelas que produce el virus, ¿no?, fisiológicas en sí mismo, pero hay dos cuestiones también que uno tiene que trabajar, ¿no? Las cuestiones vinculadas a la internación larga, ¿no?, en terapias que de por sí también producen algunas problemáticas, ¿no? Y la cuestión producida también por la pandemia en sí mismo, ¿no?, por el aislamiento, por algunas cuestiones de incertidumbre que produce, podemos decir, entre un montón de comillas, las secuelas sociales por ahí también, ¿no?, que deja la pandemia. Entonces es un programa que tratamos de atajar todas esas dimensiones, ¿no? Pero bueno, hay una parte más específica, que es la parte del manejo clínico de los pacientes, de las personas, ¿no? Y la capacitación que estamos lanzando acá tiene el sentido de trabajar esa dimensión específica, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el tema de los consultorios post-COVID, ¿no? Y en ese consultorio hay toda una lógica de atención que está muy pensada
en la línea de lo que venimos también trabajando en el Ministerio, dos líneas si se quiere. Una que es la lógica de cuidados progresivos, ¿no? Que fue algo que intentamos plantear en ese programa, en ese plan. Y la otra es también la lógica de líneas de cuidado, ¿no? Entonces tratamos de adaptar, ¿no? el consultorio post-COVID, la lógica de derivación, ¿no? Dentro de esas dos líneas que venimos trabajando ya, ¿no? Con otras áreas del Ministerio también. Bueno, quizás es una apuesta, ¿no? A que esa es la mejor lógica que tenemos hoy para trabajar la atención y el cuidado sanitario. Entonces, bueno, poder plasmarla desde entrada en un programa. Una cosa que de hecho se dio, ¿no? Que fue una cosa que discutimos bastante también durante el armado del programa, que la atención COVID se dio bastante dentro de esa lógica. Cortó el sonido. Genio, ahí se volvió a cortar el sonido. Ahí le escribí a Mariana. De la línea de cuidado, pero bueno, sin perder la perspectiva también de la demanda espontánea. Nosotros lo que pensamos con ese programa es que, bueno, una persona que se acerca a un consultorio, ¿no? Que se acerca, que lleva esa demanda hacia el hospital, porque, bueno, algo siente, ¿no? Algo piensa que puede llegar a tener, y eso va en la línea también de producir información y producir conocimiento, ¿no? Porque toda la información que nosotros basamos para armar el plan es información de bibliografía que la mayoría vino de afuera, ¿no? Entonces está bueno también aprovechar esa oportunidad, esa experiencia para, como venimos haciendo a lo largo de la pandemia, generar también conocimiento propio y entender hacia dónde va, ¿no? La demanda post-COVID acá en la provincia. Y por ahí, bueno, es un programa que se arma con esas dimensiones que planteé, pero a la vez queda abierto para que se siga armando, ¿no? O sea, me parece que el conocimiento que se va a producir ahí nos va a ir indicando hacia dónde ir, hacia dónde focalizar, cuáles son las problemáticas principales y la tendencia, si logramos hacer bien, ¿no? El trabajo, es ir mejorándolo, afinando la lapicera y, bueno, que sea un programa que permanezca, ¿no? En la provincia hasta que la problemática del COVID, el post-COVID, en algún momento desaparezca, ¿no? O en su defecto, ¿no? Que empecemos a convivir con la problemática del COVID en nuestra realidad sin tantos sobresaltos, ¿no? Y que por ahí esa lógica de la atención post-COVID de alguna manera sea absorbida, ¿no? Por otras lógicas de consulta. Un poco por ahí, y la idea un poco era por ahí, alguna especificación con Mariano, por ahí de la parte más de salud mental y con Claria de la parte un poco más clínica, si se quiere, ¿no? Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que entendemos un acierto desde todo el Ministerio en avanzar con este tipo de formación para poder dar curso a que se sostenga una política de trabajo y que es una política de cuidado, pero también es una política de acompañamiento. Digamos, me parece que eso es otra de las cuestiones centrales que tiene que ver con por qué hemos decidido crear un programa de estas características. Digo, la pandemia modificó las rutinas en general de toda la población, pero también modificó nuestras rutinas como sistema sanitario, generó nuevos modos de articulación. En lo que respecta a salud mental, creo que
después de este aprendizaje que nos está dando la pandemia, nadie duda que la salud mental forma parte de los cuidados integrales de la salud, ¿sí? Nadie duda que han sido muchísimos los padecimientos que hemos tenido que resolver en el marco de las internaciones de personas que han transitado por la enfermedad en nuestros hospitales, en el acompañamiento que hubo que ir generando hacia los familiares, en el acompañamiento que también hubo que hacer hacia adentro de nuestro equipo de salud, que para eso desde el Ministerio creamos el programa Cuidar a los que Cuidan, ¿sí? Cómo tener que reestructurar algo en un contexto de crisis y de oportunidad también al mismo tiempo, ¿sí? Porque eso permitió también dar una respuesta como sistema que pueda empezar a resolver la fragmentación propia que teníamos hacia adentro de nuestras instituciones hospitalarias, en el marco de una pandemia que puso todo un gran signo de pregunta a estas formas también de cuidado. En función de lo que decía Eño también, el programa Post-COVID tiene un poco la intención de generar continuidad de cuidado, ¿sí? Generar continuidad de cuidado no solamente en términos de línea de cuidado, sino también de poder aproximarnos nuevamente como sistema e ir a buscar, como hacíamos en su momento con los dispositivos de abordaje territorial, en la búsqueda activa de casos, en el momento que eso ameritó hacerlo. Ahora es volver hacia personas que han tenido que transitar la enfermedad y que necesitamos información, ¿sí? Para saber no solamente las eventuales secuelas que hayan podido tener o que estén cursando en materia clínica, sino también el impacto en la subjetividad que trae para cada una de las personas y sus entornos el haber transitado y el estar transitado aún el tema de la pandemia, pero haber cursado la enfermedad en muchos casos, y como bien decía Eño, comenzando por quienes han tenido una situación más crítica, haber tenido que transitar una internación en unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Con la ruptura que generó eso en términos de lazo con sus otros afectivos, y que también hay algo que nosotros podemos darnos la posibilidad de ir recomponiendo. La lógica que plantea nuestro ministerio en términos de líneas de cuidado incorpora la salud mental, así como incorpora otras cuestiones como la mirada de género, la perspectiva de género, de forma transversal. Entonces, cuando pensamos la incorporación de trabajadores que tienen formación en materia de salud mental, no es para ir pensando, bueno, si esto tiene que ver con una cuestión clínica, no tiene un impacto en la subjetividad de las personas. No, no es así, no lo pensamos de esa manera, sino que lo pensamos de una forma integral e integrada. Entonces, incluir trabajadores en una primera entrevista, que puede ser después esquemas de derivación puntual en función de algunas cuestiones, algunas dolencias específicas en salud que puede tener nuestra población, implica también ver ese conjunto y esa integralidad de las personas. Así que para nosotros también es muy importante avanzar en esto como un programa que ir midiendo también el alcance que va a ir teniendo, ¿sí? Ir ampliando también la población que vayamos teniendo como alcance, pero sí generar un piloto con población que ha tenido que transitar una situación crítica nos va a permitir una experiencia y acumular una cantidad de información que va en un segundo momento generar otras instancias de acompañamiento y de cuidado, independientemente de cuál sean los tratamientos que tengamos que ir estableciendo en función de las necesidades que nuestro pueblo tenga. También vamos a tener que ir construyendo nuevas formas de acompañamiento que puedan ser sostenidos a lo largo del tiempo. Así que en ese sentido es que entendemos que la incorporación de trabajadores del campo de la salud mental a estos equipos post-COVID garantizan algo que en salud muchas veces nos ha costado, que es materializar la interdisciplina. La interdisciplina como concepto es un concepto que se ha desarrollado muy fuertemente en lo que tiene que ver con la investigación, pero que todavía en lo que tiene que ver con la práctica de nuestro sistema sanitario, no digo que es una deuda pendiente porque hay un montón de espacios donde eso se garantiza, pero sí es algo que debemos profundizar, que debemos seguir avanzando y que de alguna manera esto se genera como un contexto de oportunidad. Así que yo creo que esos son algunos de los aspectos en los cuales desde el campo de la salud mental, en el campo dentro de la salud, digamos, se puede aportar para el armado de este equipo post-COVID. Bueno, siguiendo un poco con lo que decía Mariano, yo creo que una de las cuestiones más ricas que tiene este programa es que parte de una integralidad no solamente desde el armado, con distintas áreas que conforman al Ministerio de Salud, con distintas direcciones y con la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, sino que también plantea, digamos, una atención en muchos sectores que van a terminar funcionando como una red. En cuanto a la clínica, nosotros pensamos que la puerta de entrada van a ser los hospitales provinciales en un primer momento, con un consultorio básico,
Ese va a ser la puerta de entrada, va a estar conformado por un médico clínico y un médico generalista, junto con un profesional de la salud mental. Y a partir de ahí, en base a las necesidades del paciente y a lo que éste requiere como tratamiento, se puede plantear una serie de derivaciones en red con los distintos efectores y con otros niveles de atención. Además, otra de las cuestiones que está bueno aprovechar en relación a lo que fue la pandemia es poder reconectar al paciente con el sistema de salud. No solamente atenderlo en función de las posibles dolencias que pueda, digamos, estar atravesando, tanto a nivel clínico como a nivel de salud mental o a nivel cognitivo, sino poderlo reconectar con el sistema de salud nuevamente. En ese sentido, este programa es una muy gran oportunidad. Bueno, también muy buenos días a todos y a todas. Para la Escuela de Gobierno en Salud es una oportunidad de aportar, pero también al mismo tiempo y sobre todo de aprender de una dinámica que va a ser en cierta manera también un observatorio. Yo no puedo dejar de asociar, digamos, para que nosotros tengamos presente que esto podría, algunas personas han tenido problemas después de haber tenido COVID, esto sería un problema de la clínica, digamos, un problema del consultorio, digamos, de los consultorios, de los distintos dispositivos de salud mental, pero nosotros estamos hablando del orden de 8, 10, 12, hasta 20% de las personas que tuvieron COVID, de alguna manera u otra secueladas, como consecuencia de esto. Esto es lo que la bibliografía internacional nos está diciendo, y esto es lo que es un problema de salud pública donde se juega mucho la lógica de que ese viejo aforismo que dice que la mejor forma de no tener un problema de salud pública es no investigarlo. Entonces, digamos, si lo investigamos, que es en realidad lo que este dispositivo también implica, digamos, nos va a poner súbitamente frente a un nuevo problema de salud pública que va a tener que ver, digamos, con la dimensión, con la profundidad y con la duración de la secuela, entendiendo en última instancia que con las magnitudes que nosotros tenemos, vamos a decir así, todos somos post-COVID, digamos. El problema fundamental es saber qué posibilidades reales tenemos de recuperar nuestra normalidad anterior, pensando, digamos, en que hemos de repente, digamos, quedado con una insuficiencia en nuestra capacidad respiratoria, que hemos adquirido una insuficiencia vinculada a digamos, algunos casos de diabetes se desencadenaron después del COVID, que hay personas que han quedado con dificultades para hablar porque han estado intubados, digamos, y eso ha alterado sus cuerdas vocales, digamos, es decir, una serie y además, sobre todo, lo que algunos describen como una especie de niebla, digamos, mental, que así fue descrito en alguna bibliografía, digamos, con lo cual aparecen una serie de elementos que van a alterar, digamos, la vida posterior, una vez que uno técnicamente está de alta, y que uno cuando recuerda para atrás, yo no puedo dejar de asociarlo con la epidemia de poliomielitis, digamos, ¿no? Porque la epidemia de poliomielitis, si uno lo mira en términos estadísticos, afectó una parte de la población. Pero, digamos, esa parte de la población, digamos, que quedó secuelada, multiplicado por los años, digamos, hay hoy todavía personas vivas de la epidemia de poliomielitis del año 56, digamos. Entonces, imagínense ustedes, estamos hablando de 65 años atrás, digamos, el impacto que todavía no sabemos que va a tener esta pandemia a nivel mundial y a nivel, digamos, de la Argentina y de nuestra provincia. Con lo cual, me parece que es al mismo tiempo crear dispositivos, digamos, de lo cual justamente la plástica de salud mental, digamos, nos resulta lo más pertinente, digamos, para incluirse, porque además vuelve aquí a disociarse, digamos, lo que es, salud mental, digamos, una frontera nunca bien
descripta y en algún momento dado una frontera que va a desaparecer, digamos, que nos permita, literalmente hablando, pensar que no hay, digamos, no hay daños que no produzcan padecimiento o sufrimiento psíquico y que no hay padecimiento o sufrimiento psíquico que no produzcan daños o enfermedad biológica. Esa dinámica va a ponerse en juego necesariamente. Y me parece que esto podría ser tanto la epidemiología del impacto directo, es decir, la persona tuvo COVID, digamos, perdió el olfato pero no lo recuperó más, por ejemplo, digamos, o también la situación donde el impacto viene de otro lado, porque como señalaba Mariano recién, digamos, pensemos simplemente en las personas que no pueden superar el duelo, digamos, de los familiares perdidos, digamos, o las personas, digamos, gente, quiero decir algo que no lo tenemos documentado en este momento, pero podría darse la situación de trabajadores de salud que no quieran volver más a trabajar en salud. Pasó ya antes con Cromañón, digamos, ¿no? Compañeros de hospitales que recibieron el impacto, digamos, del hecho de Cromañón y que abandonaron la profesión. Toda esta complejidad me parece que lo que nos indica es, tuvimos un gran problema de magnitud epidemiológica, digamos, pero el post-COVID puede describir otro gran problema de magnitud epidemiológica, que la magnitud podría ser quizá un 10% del problema anterior, pero si se prolonga en el tiempo, digamos, va a tener casi la misma magnitud del problema original. En consecuencia, prepararse para ese escenario me parece que es una muestra de madurez y me parece también una iniciativa de que, digamos, desde la jefatura de gabinete del Ministerio de Salud le cabe siempre un poco la tarea de la innovación, ¿no? O sea, cada vez que alguien piensa, digamos, habría que hacer algo nuevo, digamos, miran a este área que de alguna manera tiene la posibilidad de articular, de hacernos jugar en equipo, de mover alternativas, y creo que este es un caso, yo diría casi paradigmático, incluso hospitales que ya han tomado iniciativas, digamos, la posibilidad de que no se trabaje hospital por separado, digamos, me parece que todo eso es una oportunidad. Creo que el Ministerio de Salud de la provincia ha mostrado un desempeño, yo diría, espectacular en términos de enfrentamiento de la pandemia. Creo que de la misma magnitud será que ya en este momento estemos abordando seriamente, digamos, este problema potencial y real epidemiológico que queda bajo el nombre de post-pandemia y que el tiempo dirá, digamos, si después habrá que discriminar, si habrá que crear líneas de intensificación, digamos, o quizá mejor todavía un abordaje transversal que permita abordar juntos los problemas, llamémoslo así, clínicos y los problemas de salud mental en una lógica de clínica ampliada. Bueno, era esto básicamente lo que queríamos compartir. La escuela, tanto en su área de docencia como en su área de investigación, digamos, queda totalmente a disposición de esta iniciativa, que me parece que los tiene a ustedes no solo como receptores, sino también como productores, digamos, dado que aquí, podríamos decir así, vamos a hacer un curso sobre contenidos que nadie tiene la vaca atada, digamos, sobre esto, ¿no? O sea, que podríamos decir que esto significa que va a circular saber, experiencia y conocimiento desde aquí para allá, pero desde allá para aquí también, y poder sistematizar esto va a ser muy importante para todos nosotros. Así que bueno, nada, solo agradecerles esta oportunidad nuevamente para la escuela de poder participar, digamos, en este tema que visualizamos de enorme importancia para la salud pública que se viene. Creo que vamos a hacer aquí un intervalo, ¿verdad? Y vamos a reorganizar un poquito la sala. Si nos esperan unos 3-5 minutos, digamos, vamos a continuar con la actividad siguiente. Perfecto, gracias. Gracias.
¿Ya? ¿No? ¿Se escucha bien? Yo miro las caras. Bueno, avísenos cualquier cosa si no se llega a escuchar. Vamos a empezar con el primer módulo de formación para las capacitaciones de condiciones post-COVID. Un poco nosotros empezamos a pensar este programa, tanto del Ministerio de Salud como con las sociedades científicas que nos acompañan y que participaron activamente en la elaboración del programa y de la guía de atención para problemáticas post-COVID. Esto surge pensando un poco en que en la situación epidemiológica en la que nos encontramos, en el que hay un descenso de los casos, hay menos tensión en el sistema de camas hospitalarias, la campaña de vacunación se encuentra avanzando y resulta fundamental empezar a pensar en dispositivos que puedan garantizar la continuidad de cuidados y la atención y el seguimiento de personas que estén sufriendo, digamos, condiciones posteriores a la enfermedad aguda por el COVID-19. En este sentido, este programa es un programa integral, no solamente contempla la parte clínica que puede haber tenido que ver con consecuencias de la enfermedad en sí o consecuencias propias de la internación, sino que va a tener en cuenta también la esfera de la salud mental y un poco como dijo Enio, esto no solamente puede tener que ver con el hecho de haber estado enfermo, haber estado internado, sino también con haber atravesado 2 años de pandemia, que es una situación francamente atípica, y haber, por ejemplo, estado aislado, no contar con tanta información, poder haber perdido algún familiar o algún conocido, ser trabajador de la salud y encontrarse, digamos, abrumado por esta situación. Por eso empezamos a pensar en este programa, en el cual participaron muchas direcciones del Ministerio de Salud, espero no olvidarme de ninguna, participaron la Dirección Provincial de Hospitales, Redes y Regiones, la Unidad de Fortalecimiento, la Subsecretaría de Salud Mental, entre otras. Y además participaron con nosotros la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad de Psiquiatras Argentinos y la Sociedad de Psicólogos de Buenos Aires. Así que, bueno, ahora mi compañero va a explicarles un poco cómo nosotros pensamos el programa, cómo pensamos el funcionamiento y cómo va a organizarse un poco esta capacitación. Bueno, hola a todos y todas, gracias por participar y bueno, apostar a una instancia más de capacitación del equipo de salud. La verdad que, bueno, como decía Clarice, estamos muy contentos de lanzar el programa de atención integral de condiciones post-COVID. Un poco para sintetizar un poco cuál es el desarrollo asistencial de este programa, la idea era entender que bueno, las condiciones post-COVID abarcan un amplio grupo de situaciones clínicas muy heterogéneas y que bueno, en trabajo un poco con las sociedades científicas coincidimos en que había 2 escenarios por ahí bastante distintos que era necesario por ahí diferenciar en el abordaje. Un poco nos parece importante la atención del paciente que cursó internación en terapia intensiva por una neumonía grave por COVID, que estuvo en asistencia respiratoria mecánica, que estuvo con ventilación mecánica, que estuvo con uso de inotrópicos, uso de sedantes, que bueno, sobrevivió a su paso en terapia. Como así también aquel paciente que no estuvo intubado, pero sí estuvo con dispositivos de ventilación invasiva, estuvo con alto requerimiento de oxígeno. Esos dos tipos de pacientes son los que habitualmente hay una carga de secuelas, como decía Mario hace un rato, bastante importante y por la cual es preciso hacer una búsqueda activa de esos pacientes y pesquisar las diferentes secuelas halladas, ¿sí? En este grupo de pacientes existe lo que es el síndrome de post-cuidados intensivos, ya bastante descrito en la literatura, pero con escaso desarrollo asistencial en los hospitales, que es la presencia, bueno, de secuelas físicas, secuelas psíquicas y secuelas cognitivas posterior al paso en terapia intensiva. Así que bueno, me parece que el lanzamiento de este programa es una excelente oportunidad para poder captar ese tipo de pacientes y desarrollar un consultorio acorde, un programa acorde y una red de derivación que pueda atender y tratar todas las secuelas halladas en este tipo de pacientes. Ese es el grupo prioritario, es el que vamos a tratar de ir a buscar, ¿sí? Vamos a trabajar con los CETEC que habían hecho el abordaje de la pandemia,
tratar de que, bueno, ahora también hagan una búsqueda activa de esos pacientes, ¿sí? Que han salido de las unidades de terapia intensiva, de ir a buscarlos para convocarlos a que se atiendan en estos consultorios desarrollados en los hospitales. Por otro lado, están ese grupo de pacientes que cursó una enfermedad leve, por ahí que cursó una internación en una sala de cuidados generales, pero con bajo requerimiento de oxígeno, pero que luego de 2 o 3 meses persiste con síntomas, ¿sí? Nos parece que, bueno, ese es otro grupo de pacientes que el sistema de salud le tiene que dar una respuesta, que bueno, abarca un grupo heterogéneo de un montón de síntomas, desde astenia, disnea, anosmia, bueno, niebla mental, como un poco decía Mario hace un rato, pero bueno, que también requiere un abordaje integral, requiere un abordaje interdisciplinario, a veces requiere estudios complementarios, a veces no, y muchas veces requiere también el abordaje de subespecialistas o la indicación de una rehabilitación, ¿sí? Me parece que, bueno, esta es una idea de continuar la línea de cuidado del paciente COVID, ¿sí? Un poco, no sé si Mariana, podés compartir una presentación de cómo es la organización asistencial del programa, de cómo se pensó. Un poco la idea es que los pacientes puedan acceder mediante dos vías. Una vía que va a ser la demanda espontánea, que el paciente puede espontáneamente demandar atención en el hospital por presentar síntomas post-COVID. La idea es capacitar también al administrativo que otorga el turno para que pueda hacer una especie de triage en la ventanilla y pueda diferenciar estos dos tipos de pacientes que fuimos describiendo. Un poco aquel paciente que estuvo internado en terapia intensiva o que estuvo con ventilación invasiva. También pusimos como una pregunta sugerente a ver si estuvo pronado, porque eso nos habla también de una neumonía grave. Bueno, en caso de responder afirmativamente, ese paciente va a tener que ser derivado al consultorio de post-terapia intensiva. En caso de no ser así, va a ser derivado al consultorio de post-COVID, ¿sí? Así que, como para diferenciar estos dos tipos de consultorios que queremos implantar en los servicios hospitalarios. Vamos a hacer la búsqueda activa, como repetí previamente, en los pacientes que estuvieron en UCI con ARM y los que estuvieron con ventilación invasiva. Vamos a tratar de que existan los turnos protegidos post-alta para aquellos pacientes que cursaron internación en la sala general por COVID. Y también se va a permitir la derivación intrahospitalaria o a través de los centros de atención primaria u otros hospitales a este consultorio post-COVID. La siguiente, Mariana. Así que bueno, es un poco el diagrama general asistencial del programa post-COVID. Un poco cómo van a estar conformados los equipos de salud. Los equipos de salud en el consultorio de post-cuidados intensivos. Creemos que es importante que haya un médico clínico, un médico general. De elección sería un médico intensivista, ¿sí? Pero bueno, creemos que bueno, eso será algo que se va a tener que priorizar en cada hospital. Sobre todo porque bueno, el médico intensivista es el que puede otorgar un poco la continuidad del cuidado del paciente, ¿sí? Al verlo ya en la sala, por ahí en el consultorio puede definir y conocer mejor la situación del paciente internado en terapia intensiva. Nos parece que bueno, este consultorio de post-cuidados intensivos va a ser una evaluación integral del estado de salud, pesquisando algún tipo de secuelas, como fuimos comentando. En caso de que el paciente requiera rehabilitación, ser derivado al servicio de rehabilitación correspondiente, que está contemplado en el armado de la red, la derivación a subespecialistas o la realización de estudios complementarios que requiera el paciente, también van a estar contemplados en el programa. Y lo mismo en el caso del paciente que no estuvo internado en UCI, que va a ser atendido en el consultorio post-COVID. Nos parece acá muy importante por ahí a la hora de otorgar el turno, a la hora de la organización asistencial, que también haya una especie de triage administrativo para priorizar a aquellos pacientes que tengan síntomas de gravedad y que por ahí necesitan ser atendidos previamente, sobre todo la presencia de disnea o dolor precordial.
porque bueno, marcan por ahí la presencia de una complicación potencialmente grave, así que me parece que esos pacientes van a tener que ser atendidos antes. Que también en este consultorio post-COVID se va a hacer una evaluación completa del estado de salud y también se va a derivar a rehabilitación en caso de que corresponda. Ya está, todo esto bueno, va a estar contemplado en la guía que va a ser compartida brevemente. Un poco estos encuentros fueron pensados como una capacitación para el equipo de salud. Me parece que todas estas temáticas son nuevas, son de abordaje por ahí también un poco reciente, donde hay mucha bibliografía dando vuelta y nos parecía que, bueno, en conjunto con las sociedades científicas que vienen trabajando este tema ya hace bastante tiempo, podíamos generar unas recomendaciones globales para todo el equipo de salud. Para que todos los equipos de salud de la provincia homogéneamente estén pensando el paciente post-COVID de la misma manera. Por eso pensamos esta capacitación, que van a ser 4 encuentros. Este es el primer encuentro. Este es el primer encuentro de los 4. Va a estar dividido en 3 módulos. Un módulo que va a ser del desarrollo del consultorio post-terapia intensiva. El otro módulo va a ser el desarrollo del consultorio post-COVID. Y el tercer módulo va a ser el desarrollo del abordaje de salud mental. Esto con la inscripción que ustedes realizaron a través del formulario, van a estar inscritos en el curso de la plataforma educativa virtual que tiene los diferentes módulos, va a tener las clases ahí subidas, va a tener el material disponible. Luego de eso, bueno, ustedes van a poder rendir un examen final y van a poder acreditar las horas del curso, ¿sí? Hoy vamos a comenzar con el primer encuentro de formación para el equipo de salud, que bueno, va a estar destinado sobre todo al desarrollo del consultorio post-UCI. Si quieres. Sí. Bueno, en relación a esto que estaba contando Santiago, es importante remarcar que la primera puerta de entrada va a ser el consultorio post-COVID. Nosotros abrimos agua y en la guía diferenciamos estos pacientes porque por ahora la bibliografía lo que marca es que aquellos pacientes que hayan estado internados en terapia intensiva y hayan tenido un peor curso de la enfermedad son aquellos que luego van a tener más carga con respecto a las comorbilidades. Si bien están descriptos que hay pacientes que han tenido un curso leve de la enfermedad y después han presentado manifestaciones post-COVID, a nivel general y en su gran mayoría los que pasaron una enfermedad más grave son aquellos que van a requerir mayor atención y mayor complejidad en la rehabilitación y en los estudios que se tengan que hacer. El primer consultorio, el consultorio post-COVID, es el mismo para todos. Es el que va a estar conformado por un médico clínico, un generalista y un profesional de la salud mental. La diferencia está en la guía. La guía, como van a ver, y se va a publicar esta semana, va a estar en el aula virtual de la Escuela de Gobierno y va a estar colgada en la web del Ministerio. Tiene 3 partes. Una parte, que es la de salud mental, una parte que está destinada a qué hacer en cada consulta con un paciente que esté egresado de cuidados intensivos y qué hacer en las consultas con aquellos pacientes que hayan tenido un curso leve a moderado de la enfermedad y no hayan estado internados en terapia intensiva. En ese sentido, esta primera clase la va a dar la licenciada Carolina Foster, contamos gustosamente con ella, es licenciada en Kinesiología y Fisiatría y es especialista en Kinesiofisiatría crítica. Trabaja en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y en el Hospital Fernández. Carolina, si estás por ahí. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, no sé. Esta hora siempre es conflictiva para saludar. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación a participar. Yo actualmente soy directora del Comité de Seguimiento y Rehabilitación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y para nosotros, que somos un grupo pequeño de intensivistas que nos dedicamos al seguimiento, todavía somos medio pocos. Es algo en lo que venimos trabajando hace muchos años, ¿no? Esta cuestión de
el paciente que sobrevive, ¿no?, a la terapia intensiva necesita permanecer vinculado al sistema sanitario porque tiene cuestiones relacionadas a la salud que ameritan atención. Y medio que esta situación de la pandemia, dentro de todas las cosas negativas que tuvo, visibilizó algunas otras y posibilitó, ¿no?, al menos esta inquietud, y entonces me parece que es algo muy importante para trabajar. Ahora voy a ver si puedo compartir mi presentación. Así arrancamos. Ahí ven bien. ¿La ven como pantalla completa? Sí, se ve bien, claro. Perfecto. Bueno, entonces la idea de lo que vamos a empezar a conversar hoy en este espacio es un poco en relación a lo que es el síndrome posterapia intensiva para todos aquellos que por ahí no están vinculados a los cuidados críticos y a las secuelas vinculadas a la enfermedad crítica del sobreviviente, y un poco cómo se superpone, ¿no?, esto con lo que sería el síndrome post-COVID y cuál va a ser el encuadre de estos consultorios de seguimiento, ¿sí? Eso es la temática de lo que vamos a charlar hoy. Yo siempre arranco este tipo de charlas con esta foto que me parece súper interesante. Es una foto de un modelo de terapia intensiva que durante muchos años fue el modelo hegemónico, ¿no? Muchos profesionales, un paciente con múltiples intervenciones y ninguno de los profesionales mirando al paciente, ¿no? Esto es un punto importante. Y un poco que la terapia intensiva durante muchos años se encuadró en, digamos, suministrar un montón de alternativas terapéuticas, muchas de gran complejidad y de gran invasividad, con el objetivo de tener como resultado la supervivencia, ¿sí? Hoy por hoy, hace varios años ya, la supervivencia en sí misma no es digamos, no es un resultado que sea significativo para los pacientes en gran medida, porque la supervivencia a una enfermedad crítica sin duda no es benigna y muchas veces va asociada a un montón de complicaciones que modifican la calidad de vida relacionada con la salud. Y entonces se ha ido migrando, ¿no?, con el tiempo a una búsqueda de tratar de mejorar los estándares de cuidado dentro de la UCI a fin de posibilitar una menor incidencia de estas secuelas y una mejor calidad de vida relacionada con la salud y reinserción social de los sobrevivientes, ¿sí? Bien, entonces, hay muchas cuestiones vinculadas con el impacto que tiene sobre un individuo una enfermedad crítica de cualquier tipo dentro, ¿no?, de esta compleja red. Fíjense la idea, después cuando ustedes tengan acceso al Power lo van a poder por ahí ver mejor, pero fíjense que entre cuestiones vinculadas a la enfermedad directamente, a la hospitalización y el tratamiento, ¿sí?, se va haciendo una red bastante intrincada de factores que se van interrelacionando y sumando todos para terminar, digamos, generando, ¿sí?, un impacto que tiene que ver directamente con la salud del individuo. Y en términos de el interés que ha tenido esto, fíjense que estos son la cantidad de artículos publicados, ¿sí?, en términos de outcomes, de resultado de los sobrevivientes. Fíjense cómo a partir de la década del 2000 hay un creciente interés en la literatura para investigar sobre esto. Y esto fue creciendo tanto que llegamos a un momento en el cual en el 2010 empieza ya a definirse, ¿sí?, al síndrome post-terapia intensiva con todo esto que ustedes ven acá. Cuando nosotros hablamos de síndrome, yo hoy como que puse en negritas las palabras más importantes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de síndrome post-terapia intensiva, hablamos de
un compromiso, ¿sí?, que está vinculado directamente con la existencia de una enfermedad crítica y su tratamiento, esto es muy importante, que afecta, ¿sí?, a las esferas física, cognitiva y o mental del individuo, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno va a pesquisar, tiene que ir a buscar en esas, digamos, en esos tres lugares, que esas secuelas son persistentes en el tiempo, ¿sí? Hay series muy prolongadas de seguimiento que incluso, digamos, van más allá de los 5 años de la hospitalización, ¿sí?, que afecta directamente al individuo y también a su entorno familiar, porque gran parte de las veces el entorno familiar es el que absorbe la vuelta del paciente con todo esto a su casa y que se vincula, ¿sí?, directamente no solo con cuestiones relativas a la salud física mental, sino como hablaban hace un ratito en la presentación muy adecuadamente, esto afecta directamente las relaciones vinculares, las relaciones laborales, la capacidad de reinsertarse a las actividades cotidianas. Y es por eso que es complejo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del síndrome, ¿sí?, y esto está definido así, hablamos como de dos categorías. El síndrome afectando al individuo, al sobreviviente, ¿sí?, y el síndrome afectando a los familiares que están en contacto directo con ese sobreviviente. Cada una de estas, digamos, de estos componentes se pueden ir a buscar, ¿no?, con distintas herramientas, de las cuales después vamos a hablar. Cuando hablamos del compromiso de este sobreviviente y las esferas que componen el síndrome post-terapia intensiva, ¿sí?, y hablamos de la esfera mental, de la esfera cognitiva y de la esfera física, para cada una, ¿sí?, de esas esferas hay descritas una serie de alteraciones que son las más prevalentes. Hoy lo que más vamos a profundizar conmigo tiene que ver con la esfera física, ¿sí? Yo les voy a hablar más específicamente de esto. Con la doctora Andrea Das Neves van a abordar la esfera cognitiva y con los profesionales del área de salud mental van a abordar específicamente este grupo de alteraciones. Pero básicamente, ¿sí?, para que quede como una presentación general, dentro de lo que son digamos, los compromisos de la esfera física, el paciente post terapia intensiva podría dividirse en secuelas que tienen que ver con lo pulmonar y secuelas extrapulmonares, ¿sí? Dentro de las secuelas pulmonares, y estas están vinculadas con la necesidad de vía aérea artificial, de ventilación mecánica y directamente relacionadas con la duración, ¿sí? Dentro de lo pulmonar hablamos de una incapacidad ventilatoria de tipo restrictiva y trastornos en la difusión de monóxido, ¿sí? Por eso las pruebas de función pulmonar posteriores al alta son de indicación en estos pacientes para pesquisar eso. Y después, desde el componente extra pulmonar, la debilidad muscular, ¿sí?, vinculada a la pérdida de masa muscular, es el compromiso más prevalente, ¿sí? Un alto porcentaje de los sobrevivientes de UTI, sobre todo aquellos que han ingresado, y ahora vamos a ver en otra diapo, han ingresado en el contexto de sepsis, desarrollan debilidad muscular, ¿sí?, en más de un 60%. Y esa debilidad muscular, ¿sí?, compromete toda la musculatura estriada. Entonces, es debilidad muscular en los músculos de los miembros, en los músculos respiratorios, en los músculos de la vía aérea, y eso se va a relacionar, ¿no?, con disfagia, ¿sí?, con dificultad para la ventilación espontánea y muchas veces winning muy prolongados, y en otras situaciones la imposibilidad de desvincularse a la ventilación mecánica. Y desde el punto de vista de lo que es la musculatura estriada, dificultades para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, en algunos casos las actividades básicas, ¿no? En este contexto, ¿sí?, de las limitaciones físicas, otras secuelas muy importantes están vinculadas a las lesiones de piel y partes blandas, ¿sí? Las escaras son una de las secuelas que más afectan la calidad de vida de los pacientes, se relacionan con
dolor, con dificultad para, digamos, el manejo domiciliario, con demanda y sobrecarga a los familiares que tienen que estar a cargo de ayudar a los pacientes en las curaciones, ¿no? Y en el manejo extrahospitalario de las lesiones, ¿sí? Y muchas veces generan retracciones, además del compromiso estético, ¿no? En este contexto del COVID, en donde hemos usado tanto el decúbito prono, hemos encontrado una alta incidencia de lesiones, ¿sí? De piel y partes blandas en la cara. Y eso tiene además este impacto, ¿no? en la autopercepción, ¿no? Y en la imagen, que es importante y es un recordatorio continuo cada vez que el paciente se mira al espejo de un poco todo lo que le pasó, ¿no? Y volvemos a esta relación entre las distintas esferas. Las lesiones articulares y las limitaciones de movilidad articular por el decúbito prolongado y las retracciones articulares y periarticulares son otras de las secuelas más prevalentes, y las lesiones a nivel de los plexos nerviosos y nervios periféricos que generan, sumado, ¿no? a la debilidad, muchas veces necesidad de equipamiento ortésico incluso para el funcionamiento. Lo que uno busca de todas maneras cuando hace screening de estos pacientes es la funcionalidad, ¿sí? Por ahí no ir al detalle de, digamos, lesión por lesión, sino en el total, cuánto este compromiso físico afecta a la funcionalidad del individuo, ¿sí? Porque a eso es a donde vamos. Desde el punto de vista cognitivo, lo que más compromete la enfermedad crítica tiene que ver con las funciones cerebrales superiores, y dentro de estas, la memoria y la atención, ¿sí? Como muy importantes, o sea, muy importantemente comprometidas, y esto muy vinculado con el desarrollo de delirio dentro de la unidad y con el uso de ciertos fármacos, pero bueno, ya André lo va a ampliar más. En la esfera mental, ¿sí? Los trastornos de ansiedad y depresión son los que más se describen, y el síndrome de estrés postraumático, ¿sí? Por lo tanto, estas son las cosas que se van a pesquisar después en los consultorios. ¿De dónde surge este síndrome? Este síndrome surge de la interacción de factores, ¿sí? Hay factores que están vinculados con el paciente estrictamente, y dentro de ellos la edad es un punto muy importante, y la fragilidad por presencia de comorbilidades también son como los dos más importantes. Desde el punto de vista del motivo que hace que el paciente ingrese a la UTI, también vemos que los que tienen peores resultados funcionales al alta son los que ingresan a la terapia intensiva con sepsis, distrés respiratorio y disfunción multiorgánica. Por eso acá también los pacientes post-COVID, ¿no? Se nos van acercando a ser pacientes que tienen un alto riesgo de padecimiento de secuelas, ¿sí? Y desde el punto de vista de lo terapéutico, ¿sí? Las prácticas que empleamos en la UCI que más se vinculan con el desarrollo de secuelas son la ventilación mecánica, ¿sí? La terapia de sustitución de la función renal, y dentro de lo que son las drogas, los sedantes, en particular las benzodiazepinas, los bloqueantes musculares y los vasopresores, ¿sí? Vasopresores, inotrópicos y bloqueantes se relacionan con la disfunción y la pérdida de masa muscular, benzodiazepinas con la disfunción de la función cerebral, ¿sí? Entonces esto, ¿no? Es importante. Por eso también es interesante que si este tipo de proyectos se van a sostener en el tiempo, se ejecuten medidas para priorizar que en las epicrisis de alta de los pacientes esté esta información, porque en la medida que esta información esté, uno ya puede anticipar que ese paciente tiene más riesgo de secuela y que es un candidato que sí o sí debe ser seguido. Ahora, todas estas situaciones, ¿no? que hablábamos recién, afectan, ¿sí? al individuo en sus distintas esferas. Por eso es que no existe esto de la salud física por un lado, la salud mental por la otra. O sea, una persona es un todo en donde está la disfunción física, la disfunción mental, la disfunción cognitiva, lo vincular, lo social, lo laboral, todo interactuando, ¿sí? Y eso va a configurar una nueva realidad de ese individuo, ¿sí? Y esta nueva realidad puede, de acuerdo a situaciones que tengan que ver con
competencias propias de esa persona para, digamos, aceptar la nueva realidad y sobreponerse, tiene que ver mucho con la resiliencia, ¿no? Con cuestiones propias y con cuestiones del entorno se va a configurar esta nueva realidad y se van a trazar nuevos horizontes de funcionamiento, ¿no? Hay veces que los pacientes pueden volver a la vida que tenían antes y hay muchas otras veces en las cuales no, pero aún siendo no, hay que tratar de potenciar los aspectos positivos y los que sí, y que dentro de esa nueva realidad ese individuo desarrolle su máximo potencial, ¿no? Ese sería como el objetivo. Ahora, este tipo de pacientes, fíjense que en términos de sobrevida, ¿sí? Si esta es la... ¿Ven mi flechita? ¿Vamos? Esta es digamos, la curva de mortalidad de los sujetos sanos vinculada con el envejecimiento normal. El paciente crítico, fíjense que está muy, muy lejos de esa línea de supervivencia, ¿sí? Tiene una mortalidad que es muy superior y que esa mortalidad superior se va a sostener así, esto está estudiado, a lo largo de los años. Aún hay series de 15 años de seguimiento en donde estos pacientes tienen mayor mortalidad que los sujetos que no han atravesado una enfermedad crítica. Y esa mortalidad es mayor, ¿sí? Durante los primeros 12 meses del alta, digamos, en particular los primeros 6 meses. ¿Sí? Por eso también es que es importante que si durante esos 6 meses es donde se desarrollan mayores complicaciones, estos pacientes permanezcan vinculados al sistema, al menos durante el primer año post-alta, para poder, digamos, abordarlos, ¿no? Y, si es posible, tratarlos. Y aquellos que sobreviven, ¿sí? Siempre pongo este dibujito porque me parece que es interesante, ¿no? Uno piensa que uno sobrevive y mejora, ¿no? Y este sería como la línea de la trayectoria. Y un poco que la trayectoria en realidad va más parecido a esto, ¿no? No es tan lineal que uno sobrevive y mejora, o el paciente sobrevive y mejora, sino que lo más real, ¿sí? En términos de la mejoría de la funcionalidad, siempre estamos hablando, fíjense, funcionalidad en relación al tiempo, lo más real es esto. La línea esta gris punteada lo que marca es el deterioro de la funcionalidad en relación al envejecimiento normal de los individuos. ¿Sí? El envejecimiento se asocia a pérdida, ¿no? de la independencia funcional. Fíjense, aquel individuo que está afectado por una enfermedad crítica deteriora muy severamente su funcionalidad y durante el primer año, ¿sí? Después de la misma, mejora, ¿sí? Pero siempre se encuentra por abajo de la funcionalidad normal. Y cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de este individuo con esas esferas que veíamos recién. No es un cuerpo físico, ni un cerebro, no, todo, ¿no? Todo el individuo. Ese es el mejor escenario, ¿sí? Este es el mejor escenario. Porque hay otro escenario que es el individuo que no mejora y sufre un deterioro funcional cada vez más acusado. Este tipo de pacientes quizás son los pacientes que de repente entran en la terapia intensiva, no sé, y sufren un trauma de cráneo grave o con una enfermedad neuromuscular degenerativa, en donde, bueno, entran a ventilación mecánica, por ejemplo, y no pueden desvincularse del respirador, sufren un montón de intercurrencias infecciosas y cada vez su estado funcional es peor y así mueren. Gran parte de estos van a instituciones de tercer nivel, o sea, nunca vuelven a reinsertarse en sus casas, ni tienen alta domiciliaria o están con internación domiciliaria en las casas. Y otros que depende, ¿no?, el motivo de ingreso a la UTI, pero que sufren como reagudizaciones y en cada reagudización van perdiendo, ¿no? Van perdiendo destrezas y competencias. Entonces este escenario es bastante deprimente, si uno lo ve. Y a este escenario, que ya está, digamos, descrito hace rato y sobre lo que se viene estudiando, se suma en este contexto lo que sería la condición del síndrome post-COVID o del long COVID, en donde después de los 3 meses de haber sufrido la enfermedad,
aparecen síntomas que son persistentes y que en gran parte, de acuerdo a lo que está escrito, ¿no? En gran parte se superponen, ¿no? La disnea, la fatiga, la disfunción cognitiva, son síntomas que están superpuestos y que va a ser difícil en este grupo de pacientes diferenciar si son secuelas del COVID o si son secuelas de la enfermedad crítica y la terapia, ¿no? Van a estar como medio solapados unos con los otros. Pero entonces estamos en un escenario que es bastante complejo, ¿sí? Y donde vamos a tener superposición y coexistencia de alteraciones vinculadas al COVID, a las lesiones orgánicas y al síndrome post-UTI. Entonces, claramente creo que con esto no hay duda que estos pacientes hay que ir a buscarlos y hay que seguirlos, ¿no? Sin duda hay que ir a hacerlo. Nosotros venimos trabajando en esto desde antes y fíjense que se los pongo solamente para que ustedes vean. En esta publicación lo que nosotros recomendábamos desde el comité era que los pacientes críticos, ¿sí?, que cumplieran con estos criterios de inclusión debían ser seguidos para pesquisar, ¿sí?, o tamizar secuelas. Entonces, fíjense, ¿a quiénes buscábamos o recomendábamos seguir? Bueno, a todos los que hubiesen tenido distrés. Gran parte, si no la mayoría de las neumonías graves que requirieron ventilación mecánica en el contexto del COVID fueron neumonías con distrés, ¿sí? Pacientes con delirio a más de 48 horas. La mayoría de estos pacientes con COVID grave que tuvimos en las terapias intensivas fueron pacientes que tuvieron ciclos de ventilación mecánica de más de 20 días, un promedio de 25 días de ventilación mecánica, los dos centros en donde yo trabajo, que requirieron sedación profunda para el manejo de su insuficiencia respiratoria y bloqueo neuromuscular en tiempos muy prolongados. Nosotros estábamos acostumbrados al distrés bloquearlo las primeras 48 horas. Hemos tenido pacientes con 20 días de corrido de infusión continua de bloqueantes y sedación a nivel RAS-5, o sea, coma, ¿no? Durante semanas, ¿sí? Esos pacientes tenían un despertar pésimo de la ventilación mecánica. La mayoría, ¿sí?, con más de 7 días ininterrumpidos de CAMICU positivo, ¿no?, que es el score que usamos para determinar delirio. Y sabemos que cada día de delirio en la UTI se asocia a deterioro cognitivo crónico en el posalta. Entonces tenemos un grupo de pacientes muy vulnerable desde el punto de vista de los factores de riesgo de compromiso neurocognitivo. Tantos días de bloqueante, ¿sí?, y esto de el prono prolongado, ¿sí?, el pasaje de prono a supino, supino a prono, requería, ¿sí?, del bloqueo neuromuscular, hizo que la gran mayoría de los pacientes, a la evaluación al alta de la fuerza muscular, tuvieran criterios, ¿sí?, ahora de esto lo vamos a hablar un poquito más en detalle, pero tuvieran criterios de debilidad adquirida, que es lo que define esta escala, ¿sí? Gran parte de los pacientes usó vasopresores, ¿sí? Bueno, esto es lo que les hablaba recién. Y por supuesto que estos pacientes tuvieron más de 10 días de terapia. O sea que fíjense cómo ya veníamos recomendando seguir a estos y estamos en una población que los cumple a todos. Entonces, claramente, ¿sí?, hay que ir a buscarlos. ¿Qué es lo que se busca en estos consultorios de seguimiento? ¿Sí? Lo importante es esto, es que el consultorio de seguimiento funciona como un consultorio de tamizaje, no es un consultorio de tratamiento, es tamizaje. ¿Qué es lo que busca tamizar? Bueno, primero, la aparición de compromiso en estas esferas que veíamos antes. Y es tamizar, detectar, derivar. Por eso es que es necesario, tan importante, este funcionamiento en red, ¿sí? El profesional que recibe al paciente y que lo escrinea al ingreso no va a ser el que lo trate, ¿sí? Pero hay que articular la red para la derivación precoz y para promover la pronta atención de estos pacientes, ¿sí? ¿Cómo es que se hacen los tamizajes? Los tamizajes se hacen, fíjense, con entrevistas
que tienen que tratar de ser lo más estructuradas posibles, ¿sí? ¿En qué, digamos, por qué la estructuración? Porque esto tiene que ser repetible y como son consultas que se van a repetir en el tiempo y al mismo individuo yo lo voy a ver al mes, lo voy a ver a los 3 meses, lo voy a ver a los 6 meses, tengo que siempre tener un mismo formato para poder comparar esos resultados y determinar la evolución, involución o estancamiento, ¿sí? del paciente y ver cuál es la toma de decisiones. Es un tema, las escalas y la recomendación de escalas, ¿sí? Esto es lo que nosotros teníamos antes. ¿De dónde sale la recomendación? Bueno, las escalas tienen que cumplir ciertas características, ¿sí? Por un lado tienen que estar validadas en español y en lo posible validadas en Argentina. Después tienen que ser de uso gratuito. Después tienen que ser, digamos, recomendables para el uso de profesionales que no sean especialistas de un área, ¿no? Por ejemplo, la evaluación cognitiva. No hay muchos neuropsicólogos, ¿sí? Entonces, el tamizaje lo tiene que hacer otro tipo de profesionales, porque si dependiéramos de los neuropsicólogos no lo podríamos, digamos, no lo podríamos llevar a cabo. Entonces, de acá que es complejo esto. Y además hay muchas escalas que son de uso pago, así que tampoco se pueden emplear. Por lo tanto, es que en esta guía que ustedes van a ver en el campus, van a encontrar la recomendación y la recomendación esta que hacemos surge un poco de este análisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar estructurado el consultorio de seguimiento post-UCI y post-COVID dentro del programa? Vamos a ver esto. Objetivo, ¿sí? Por un lado, la detección precoz de las secuelas y la derivación rápida a, digamos, a centros de rehabilitación. Y cuando hablamos de rehabilitación multimodal, ¿no? No tenemos que pensar la rehabilitación solamente como lo físico, ¿no? Sino también salud mental, la rehabilitación cognitiva, ¿sí? Fonoaudiológica, si es necesario. O sea que lo importante es la detección para la derivación a rehabilitación. Después, una vez que nosotros ya tenemos a ese paciente captado, ese paciente tiene que permanecer en el sistema. Y sabemos que nuestro sistema sanitario muchas veces es deficiente en lo que es atención primaria y que a la terapia intensiva llegan pacientes muchas veces con un montón de enfermedades previas o condiciones previas que no venían tratadas, pacientes que no están vinculados al sistema, que no tienen un médico de cabecera, que no tienen seguimiento y que venían vírgenes, ¿no? de tratamiento médico y cayeron a la terapia intensiva. Bueno, ese como es un punto para, listo, captarlos al sistema y que después también tengan, ¿no? facilitada la continuidad, ¿sí? dentro del sistema para el diagnóstico y tratamiento de sus otras enfermedades previas, ¿sí? Lo mismo con digamos, la realización de exámenes de salud preventivos y también la evaluación por servicio social en el caso de que sea este paciente o un paciente vulnerable desde el punto de vista social también. Dentro de nuestro sistema también hay muchos, ¿sí? ¿Cómo se van a ejecutar las consultas? Bueno, la idea es esta, como les decía antes. Una primera consulta al mes del alta hospitalaria, ¿sí? Esa primera consulta va a tener como objetivo el screening para la determinación de la presencia de síndrome post-terapia intensiva fundamentalmente, ¿sí? La segunda consulta a los 3 meses del alta, ¿sí? En donde acá también la idea es, además de ver la evolución de estas, digamos, del síndrome post-terapia, valorar la existencia de síntomas compatibles con el long COVID o el post-COVID, ¿sí? Una tercera consulta a los 6 meses y ahí, digamos, vamos a determinar, de acuerdo a la evolución de ese paciente, la necesidad de una cuarta consulta antes del año o ya cerrar el caso y que ese paciente siga vinculado al sistema, pero no dentro del programa de seguimiento, ¿sí? Cada una de las consultas tiene, ¿sí? sus objetivos, ¿sí? Y ahora los vamos a ver bien. Tenemos que pensar que son consultas que son largas, ¿sí?
más o menos y siendo muy eficiente, una primera consulta lleva 60 minutos, ¿sí? Si uno es de las personas que se ponen a charlar con los pacientes, ya se te va el tiempo y por ahí llegas a estar 2 horas con un paciente, ¿no? Si no sos muy exigente con, bueno, administrar cuestionarios y completar y quedarte en ese formato. ¿Qué es importante? O sea, o cuáles son los puntos más destacados dentro de lo que es la primera consulta de seguimiento. Bueno, el armado de la historia clínica de ese paciente. Eso es lo fundamental. Si dentro del armado de esa historia clínica sí o sí hay que tratar de lograr sacar información sobre estos factores de riesgo para la producción de secuelas que les mencionaba antes, ¿sí? Entonces, puntos mandatorios a tratar de pesquisar son cuántos días estuvo ventilado ese paciente, si tuvo shock y vasopresores, ¿sí? La duración total de la internación, si hubo que dializarlo, ¿sí? La manipulación de la vía aérea, si es posible, y acá es extubación accidental y reintubación es lo mismo que traqueostomía y decanulación, ¿sí? Gran parte de los pacientes requirieron tráqueo para el manejo en este grupo, ¿no? de los COVID por el tiempo de ventilación, ¿sí? Quizás en una primera ola nos extendíamos más con la duración de la intubación, ¿sí? Y eso, recuerden que a mayor cantidad de días de intubación translaríngea, ¿sí? Más daño directo sobre las cuerdas vocales, o sea, más posibilidad de lesiones directas de la vía aérea. Recuerden que fueron distintos, ¿no? Me parece los manejos en la primera y en la segunda ola. La primera ola había como un componente más de miedo por parte nuestra. Se hablaba tanto de la aerosolización, de la posibilidad de contagio del profesional de salud, que estábamos como más restrictivos con eso, ¿no? Esta segunda ola traqueostomizábamos mucho más precozmente a los pacientes y eso también facilitaba, ¿no? Siempre la traqueo facilita gran parte del manejo, de la desvinculación, de la recuperación, digamos, de la rehabilitación fonodeglutoria, incluso estando el paciente con traqueostomía. Entonces, esto es algo a valorar. Y la presencia o no de delirio durante la internación. Esto sí tiene que estar registrado y sería bueno que ya quedara, ¿sí? Después, desde el punto de vista de lo que es el examen, bueno, el examen físico en general, muy importante relevar esto, ¿sí? Lo que tiene que ver con el peso y el porcentaje de pérdida de peso corporal, ¿sí? ¿Cuál era el peso previo a la enfermedad crítica y cuál es o sea, si hay registro de cuál fue su mínimo peso o su peso de alta de terapia, buenísimo, y si no, bueno, cuál es el peso actual y valorar el porcentaje de pérdida. Si ese porcentaje de pérdida supera el 10%, es recomendable, ¿no? Una derivación con el servicio de nutrición, ¿sí? Para ver el tema de la alimentación. Recuerden que metabólicamente la recuperación de la masa magra exige durante más de 12 meses después del alta una dieta hiperproteica, ¿sí? Y muchas veces, o sea, todo lo que son suplementaciones nutricionales son inaccesibles para la mayoría de los pacientes por lo que cuestan, ¿sí? Y muchas veces con el tipo de dieta y la ingesta habitual no se alcanza el objetivo de proteínas. O sea que siempre es importante acá la referencia a nutrición como para ordenar lo más posible la alimentación, ¿sí? Es clave. Ejercicio y nutrición como que van tan de la mano para la recuperación de la fuerza y de la masa muscular que bueno, que es mandatoria esta consulta. Sobre todo si la pérdida de peso es muy importante. Un laboratorio, ¿sí? Y en este tipo de pacientes, sí, o sea, es recomendable referirlos a neumonología para hacer una prueba de función pulmonar, ¿sí? Y ver dónde se está parado desde el punto de vista de flujos y volúmenes pulmonares, lo mismo que la curva flujo-volumen para ver posible compromiso de vía aérea central, ¿sí?
Luego hacemos los screening de las distintas esferas, ¿sí? Y estos screening de las distintas esferas los vamos a hacer, y acá voy a hacer una división de acuerdo a cómo está planteado el trabajo acá en el programa. La esfera mental, ¿sí? Nosotros en los consultores de seguimiento habitualmente las tamizamos con también escalas validadas. En este caso, como digamos, la evaluación de la salud mental va a estar en manos de profesionales especialistas en salud mental, es probable que no hace falta que se usen esas escalas porque ellos tienen muchas más herramientas, ¿no? que el que no es del área y tiene que trabajar por derivación, ¿sí? Así que esto lo van a hablar en ese espacio del curso, ¿sí? Lo que yo les había nombrado al principio es que la ansiedad y la depresión son como dos digamos, de los compromisos más frecuentes o de las situaciones emergentes más frecuentes. Lo que no se puede ver en esta primera etapa sería lo vinculado al estrés postraumático, porque eso necesita como más tiempo de evolución para poder definirse, y es algo que se puede chequear recién a partir del tercer mes, de acuerdo a las recomendaciones, ¿sí? La esfera cognitiva la van a ver con André, y la herramienta que usamos es el MOCA, y ahora vamos a analizar conmigo lo que hacemos desde el punto de vista de la esfera física, ¿sí? Yo creo que en el combo de la esfera física tenemos que tener alguna forma de objetivar la fuerza, alguna forma de objetivar la funcionalidad, y la funcionalidad, lo primero que necesitamos ver es que ese paciente pueda, bueno, cumplir con las actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Después vemos el resto, pero lo mínimo que un individuo necesita para ser independiente funcionalmente, sí tiene que ver con actividades básicas de la vida diaria, por eso aparece este índice. Y después cuestiones vinculadas a el riesgo de caídas, ¿sí? La fuerza y la oxigenación. De acá es que yo propongo esta serie de herramientas que después les voy a explicar una por una. En el caso de que esto, digamos, estas pruebas nos den por debajo de digamos, de los puntos de corte, claramente, ¿no? Vamos a la referencia. Y lo que no tenemos que pasar por alto, y acá no hay o sea, no nos vamos a poner a hacer una evaluación clínica, por ejemplo, de la deglución, pero sí es importante hacer esta pregunta. Si ese paciente está comiendo una dieta regular, ¿sí? Y es decir, toma líquidos, come y mastica, ¿sí? Puede comer una milanesa, puede comer un bife, o si se fue, por ejemplo, comiendo solamente semisólidos o con alguna indicación, ¿sí? De adaptación, como por ejemplo el uso de espesantes. Porque eso ya merita, de vuelta, como les decía antes, si hay algún indicador de que ese paciente se fue de alta con disfagia, ni que hablar si está alimentándose por una sonda, ¿no? Pero si se fue con vía oral, pero con alguna pauta para el manejo de la disfagia, que es una alteración que digamos, afecta a más de un 80% de los pacientes que tuvieron vía aérea artificial, esos pacientes tienen sí que referirse por ahí específicamente, ¿sí? A una evaluación por fonoaudiología, ¿sí? Bien. La segunda consulta, ¿qué hacemos? Hola, ¿qué tal? Señor, volvió a los 3 meses y lo reevaluamos, ¿sí? Volvemos a hacerle el screening con las mismas herramientas que lo hicimos al principio, ¿sí? ¿Dónde vamos a poner más atención? Vamos a poner más atención en aquellos puntos en los cuales nos hubieran quedado dudas porque, digamos, los hubiésemos puntuado muy cerca del valor de corte, ¿sí? Entonces no sabíamos si el paciente ese estaba de un lado o del otro. Bueno, volver, ¿no? A focalizar la atención ahí para determinar la derivación. Se agrega acá la posibilidad de evaluar ya síntomas vinculados a la presencia de estrés postraumático, y se agrega también acá buscar, ¿sí? Si existen síntomas que estén vinculados con el long COVID, porque ya estamos por arriba de los 3 meses del alta, ¿sí? En el caso de que los pacientes necesitaran ser referenciados, se vuelven a referenciar, y es importante esto, ver que ese individuo haya, digamos, cumplido, si es que se derivó, por ejemplo, a clínica, si se derivó a cardiología, si se derivó, ¿no? Si se lo referenció a hacer interconsultas, chequear, ¿sí?
la continuidad de esa atención, que el paciente haya cumplido con eso y si no, siempre el esfuerzo es tratar de mantenerlo dentro del sistema. Esto es una cosa muy, muy importante. No es solamente tamizar para poner puntajes, sino es, ¿no?, el objetivo de mantenerlo dentro del sistema y que no se nos escape después de tanto esfuerzo que puso el propio individuo y que hemos puesto todos los que lo tuvimos como paciente en el ámbito de los cuidados críticos, ¿no? Y que hacemos de todo para que los pacientes sobrevivan. Bueno, después de todo eso, no pueden quedar boyando en el sistema. ¿Qué es la tercera consulta? Acá, vuelta, ¿no?, a lo mismo, vemos si necesita algún tipo de cuidado crónico o no, volvemos a tamizarlo, vemos la evolución y ya en el caso de que ese paciente ya esté dentro del sistema, tenga su médico de cabecera, esté siendo tratado por sus situaciones previas y secuelas, podemos cerrar la consulta de seguimiento. El punto importante es que si es un paciente que persiste con secuelas graves, que no ha podido reinsertarse, ¿sí?, ni a sus actividades académicas, ni a sus actividades laborales, ni es funcional, ni independiente, en este punto, ya después de los 6 meses, puede, digamos, es dable, ¿no?, que se lo referencie para evaluar la discapacidad y tramitar el certificado único de discapacidad a partir de la presencia de secuelas que ya, si después de los 6 meses no han mejorado, es posible que sean persistentes, como veíamos antes, ¿no? Acuérdense en la figura esta de la evolución, ¿no? El potencial de recuperación estaba dentro de estos primeros 6 meses. Y en esos primeros 6 meses, habiendo recibido tratamiento, el paciente persiste con secuelas graves, bueno, es una opción a tener en cuenta. Cada uno de los centros verá, ¿no?, cómo es el manejo, si es a través del servicio social o cómo es el trámite para gestionar esto, pero bueno, tener en cuenta esta posibilidad, ¿sí? En cuanto a lo que sería el cuestionario de síntomas post-COVID, lo que se había propuesto es hacer este cuestionario, ¿sí? Un cuestionario bastante simple, en donde, nada, es consulta de síntomas justamente, ¿sí? Síntomas vinculados con lo cardiovascular, con la presencia de disnea, ¿sí?, con la presencia de fatiga, o sea, los síntomas que más, digamos, más se han descrito como vínculos. Si bien este long COVID es como una gran bolsa de síntomas y se ha descrito de todo, ¿no? Lo que es más prevalente está vinculado con la disnea, con la fatiga, con las palpitaciones y con la imposibilidad de la reinserción social. Bueno, y esto es un poco lo que releva este cuestionario. Y es presencia-ausencia, no hay mucha complejidad en esto, ¿sí? En términos de las escalas que les mencionaba antes, vamos a conversar un poquito sobre las que tienen que ver con la función física. Esta escala es la que se llama EuroQoL, 5 dominios, ¿sí? Es una escala para valorar calidad de vida relacionada con la salud. Esta versión es la que está validada para el uso en Argentina, ¿sí? Esta escala tiene como 2 partes, ¿sí? Una parte que podría ser como más objetiva y una parte que es subjetiva, ¿sí? Esta parte subjetiva es una regla, ¿sí?, en donde el paciente marca cuál es su percepción de su estado de salud al día de la fecha en la que es evaluado, ¿sí? Subjetivísimo total. Para lo único que sirve es para, digamos, nosotros saber si con el tiempo la persona se siente que está mejor o que está peor, ¿sí? Muchas veces va a pasar que el paciente se siente mejor de lo que estaba antes de la UTI, ¿no? Y que uno los ve y se marcan en 80%, 90%, porque ellos se sienten re bien a pesar de que uno los ve y tienen otras secuelas. Desde el punto de vista de las otras esferas, fíjense que, digamos, hay 5 dominios y esos 5 dominios son como los que construyen un poco el día a día de una persona, ¿no? Si esa persona se puede mover, si esa persona puede
cumplir con las actividades de cuidado personal, vestirse, bañarse, maquillarse, peinarse, ¿sí? Las tareas de la vida cotidiana, ¿sí? La presencia de dolor o la presencia de ansiedad y depresión. Cada uno de estos ítems, ¿sí? Se puntúa 1, 2, 3. Y esto no es puntos. No es que tengo más puntos, estoy peor, o tengo menos puntos, estoy mejor. Simplemente es la opción no tengo problemas, tengo algún problema y estoy pésimo. Entonces sería como el 1, el 2 y el 3 representan eso, ¿sí? Mejor, peor calidad de vida, punto. En cuanto a las actividades de la vida básica de la vida diaria, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros recomendamos el uso del índice de Bartel. Hay otro índice que es muy, muy similar, que es el índice de Katz, que por ahí lo conocen. Los dos valoran lo mismo, ¿sí? ¿Por qué recomendamos el Bartel por sobre el Katz? Por el tema de la interpretación, ¿sí? Y la puntuación. Solamente por eso, porque las esferas o los dominios que están evaluados por la prueba son lo mismo. ¿Qué es lo que valoran estos índices? Bueno, actividades básicas de la vida diaria. Alimentación, entrar y salir de la cama, aseo personal, vestirse, poder ir al baño, trasladarse, ¿sí? Continencia de esfínteres. El Bartel, la diferencia del Katz, tiene además esto, ¿no? De subir y bajar escaleras. ¿Cómo se puntúa? Bueno, por cada ítem hay 3 opciones. La que más se acerca a la realidad del paciente es la que se selecciona. Y después, al finalizar todos los ítems, se puntúa, ¿sí? Sumando. Más puntos significa más independencia. Si el paciente es independiente para todas estas habilidades, suman 100. O sea, es una persona independiente. Y después, de acuerdo al intervalo de puntos que sume, va a, digamos, clasificarse su nivel de dependencia. Frente a que nos encontremos con un paciente que no es independiente porque tiene dificultades para la realización de alguna de estas actividades, de acuerdo al tipo de actividad que sea la que está limitada, será la referencia que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Si tiene que referirse al servicio de kinesiología, por ejemplo, a la rehabilitación puntual de alguna lesión, si la referencia tiene que ser a fonoaudiología, si tiene que ser a terapia ocupacional, bueno, no sé, a la especialidad, ¿no? A la subespecialidad que después sea necesaria. Acá, ¿cómo evaluamos fuerza? La forma más objetiva, ¿no? De evaluar fuerza es a través del uso de un dinamómetro, ¿no? Hay distintos tipos de dinamómetros en el mercado, hay dinamómetros analógicos, hay digitales. En el caso de estar disponible la dinamometría, ¿no? Y la medición objetiva de la fuerza de prensión manual, que es lo que medimos, es lo que más se correlaciona con la fuerza en general de un individuo, ¿sí? ¿Cómo medimos el valor? Con el paciente sentado, ¿sí? Codo 90 grados, el dinamómetro en la mano hábil y bracito pegado al cuerpo. Ahí le pedimos al paciente que haga la máxima fuerza que pueda desarrollar, que la mantenga unos segundos y registramos el resultado. Cuando decimos que la persona tiene debilidad, si es un hombre, si la fuerza total es menos de 11 kilos, si es una mujer, si es menos de 7 kilos. ¿Sí? También esto sirve para, aunque no tenga, digamos, debilidad por hand grip, nos sirve para comparar la recuperación de la fuerza también en los meses sucesivos, y es una prueba que se hace en segundos, es muy, muy fácil de hacer. Si tuviéramos un hand grip de alta de la UTI sería ya, bueno, glorioso, ¿no? Eso sería muy bueno. O sea, hay algunas cuestiones que están buenas también evaluar a la alta de UTI de esto. ¿Qué pasa si no tenemos dinamometría y queremos objetivamente saber dónde estamos parados desde el punto de vista de la fuerza? Bueno, podemos usar la escala de MRC. Esta escala de MRC es una evaluación de, bueno, el rango de movilidad y la fuerza que desarrollan 6 grupos musculares, ¿sí? 3 del miembro superior, 3 del miembro inferior, ¿sí? Entonces, lo que se valora es la flexión de cadera en contra de la gravedad, la extensión de rodilla en contra de la gravedad, la dorsiflexión del tobillo en contra de la gravedad, eso para el miembro inferior,
la abducción del hombro, flexión de codo y dorsiflexión de muñeca, siempre, ¿no?, contra la gravedad para el miembro superior. ¿Cómo se puntúa? Se puntúa de la siguiente manera, una escala de 1 a 5, ¿sí? Esa puntuación va desde la ausencia total de contracción, que se puntúa 0, hasta una fuerza normal, y cuando se habla de fuerza normal es que ese individuo es capaz de completar el rango de movilidad articular en contra de la gravedad y contra una resistencia. Yo le hago fuerza, ¿sí?, y el paciente vence esa resistencia. Si yo sumo, ¿sí?, 5 puntos, o sea, fuerza normal, por 6 grupos musculares, por 2, digamos, miembros superiores y 2 miembros inferiores, el total, ¿sí?, de puntos que puede sumar un individuo es 60, ¿sí? Si la puntuación de la prueba es menor a 48, entonces esa persona tiene debilidad muscular que adjudicamos es asociada o adquirida en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Ojo acá, y esto es importante porque viendo pacientes es importante, muchas veces los pacientes tienen debilidad, pero aún así son funcionales. Entonces, ojo, porque muchas veces la funcionalidad no va de la mano con la prueba objetiva, por eso es importante ver las dos cosas, ¿sí? Uno podría usar otras escalas de actividades instrumentales de la vida diaria después si quisiera, pero bueno, la consulta ahí se va haciendo cada vez más larga, por eso vamos a priorizar estas pruebas. Entonces, funcionalidad primero, ¿sí? Fuerza objetiva después. Tercero, esta batería. La batería esta se llama, bueno, es la batería corta de pruebas físicas, y fíjense que a mí me interesa porque integra varios otros instrumentos que a veces se escriben en forma separada, en una sola cosa, y está utilizada en la población de pacientes críticos, ¿sí? Es una prueba que se divide en 3 partes, así parece como medio larga, pero la verdad es que es muy rápida de hacerse. Lo único que se necesita es un cronómetro, que yo uso el del teléfono. Es fácil de hacer en el espacio de un consultorio, porque acá también tenemos que pensar en esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el espacio físico del que dispongamos para evaluar a los pacientes y qué cantidad de cosas, de elementos vamos a tener? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que esta es una prueba que es interesante y que es, digamos, brinda mucha información y que se puede hacer en un espacio reducido. ¿Qué valora esta prueba? 3 cosas. Equilibrio, ¿sí?, velocidad de la marcha y fuerza, ¿sí?, a través de 3 cosas. Una, equilibrio estático, solamente le vamos a pedir que se pare, ¿sí?, primero con los 2 pies juntos, después, como acá ven, ¿no?, después en posición del semitándem y después en tándem. Y lo que vamos a ver es si logra sostenerlo en el tiempo. Obviamente que si el paciente no logra el equilibrio estático con los 2 pies juntos, ya no continúo la prueba, ¿sí? Puntúo 0 y no le hago, digamos, no le sensibilizo la base para, pero esto me da como información acerca de el riesgo de caída y la fragilidad, ¿sí? Si esta prueba da mal, ese es un paciente de alto riesgo, vulnerable, que sí o sí va a necesitar un trabajo de rehabilitación porque es vulnerable. En términos de la caminata, fíjense que digamos, la distancia son 4 metros. Y lo que medimos es el tiempo, ¿sí?, en que el paciente tarda en recorrer esos 4 metros, ¿sí? A mayor tiempo para cubrir esa distancia que fija, bueno, obviamente más vulnerabilidad, más riesgo de caída tiene, ¿sí? Fíjense que la puntuación es a más segundos, menos puntos, ¿no? Cuanto más rápido, más puntos suma. Por lo tanto, la puntuación final, cuantos más puntos obtenga de la prueba, mejor es el estado de funcionalidad de ese individuo también. Si el puntaje total suma menos de 10 puntos, entonces es un paciente frágil, ¿sí?, al que hay que estar atento. La última parte de esta prueba es el tiempo que el individuo tarda en hacer 5 veces la repetición de pararse y sentarse de una silla con los brazos cruzados. O sea, lo que estamos hablando acá es fuerza de los miembros inferiores, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta acá cuando pedimos esta prueba es, yo se los muestro a los pacientes,
piernas, digamos, con pies separados, la partida, digamos, con los pies bien apoyados sobre el suelo, los brazos cruzados, y que cuando el individuo se pone de pie, esté completamente en extensión, ¿sí? Que no es levante apenas la cola de la silla y vuelva a sentarse, sino que llegue a la posición bípeda con la extensión completa de los segmentos y de ahí vuelva a sentarse, ¿sí? Lo que esta prueba en particular aborda es lo que tarda en hacer 5 repeticiones, ¿sí? Y acá viene algo que, o sea, acá uno cierra la evaluación, pero yo esta prueba la engancho con esta otra, que es del test de pararse y sentarse durante 1 minuto, que ha sido escrito justo en esta población de pacientes COVID, porque correlaciona al igual que la prueba de 6 minutos, ¿no? Con la posibilidad de desarrollar actividades de la vida diaria sin disnea y con la posibilidad de objetivar hipoxemia, ¿sí? Entonces, fíjense, es un test que originalmente no está descrito para esta población, sino que está descrito para gerontes y para valorar fuerza, pero acá lo vamos a superponer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vuelvo acá un cachito atrás. ¿Qué es lo que yo hago con los pacientes? Cuando van a hacer esta parte, les pongo el saturómetro, ¿sí? Y registro. De paso, les dejo que se acomoden después de haber caminado 4 metros, porque a veces algunos se cansan con eso. Entonces, bueno, lo siento. Mientras les voy explicando, les pongo el saturómetro y registro frecuencia cardíaca y saturación basal, ¿sí? Y a la vez que, bueno, les explico la prueba esta de pararse y sentarse, pongo el cronómetro 1 minuto, ¿sí? Cuento las primeras 5 repeticiones, cuánto tardó y lo marco para completar acá, pero dejo seguir el tiempo para completar el minuto y cuento las repeticiones totales de ese individuo durante 1 minuto, ¿sí? ¿Cuántas veces en el minuto logró pararse y sentarse? Entonces engancho como las 2 pruebas a la vez. Registro al final de la prueba el total de repeticiones y los valores finales de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Si el paciente tiene una caída de más de 3 puntos de la saturación, referencia a neumo, y ahí sí, por ahí, hacer un test de 6 minutos para valorar bien qué es lo que ocurre, en qué momento cae la oxigenación, distancia recorrida y todo lo que sabemos del test de 6 minutos. El tema del test de 6 minutos es el espacio físico, ¿no? Necesitamos un pasillo, 30 metros, es más complejo. Entonces, ahí sí o sí ameritaría, ¿no? Hacer la prueba. Y después para tener una idea de, fíjense, ¿no? Están los promedios de cantidad de repeticiones que un individuo sano, ¿sí? De sentadillas, digamos, puede hacer en 1 minuto. Hay distintos percentiles, el percentil 50 sería como la media. Fíjense que un adulto de más de 50 años tiene que andar entre más o menos arriba de 30 repeticiones, ¿no? En 1 minuto. La mayoría de estos pacientes hacen 15. Y los que están bien, los más jóvenes, 15. Por lo tanto, fíjense que muchas veces lo que vemos acá es, no hay desaturación en casi ninguno de los casos, ¿sí? de las series de seguimientos que tenemos. Sí hay pocas repeticiones y sí la que se va muy arriba es la frecuencia cardíaca, que también nos habla, ¿no? de la incapacidad aeróbica y el desacondicionamiento físico en general. Por eso es que también este grupo de pacientes se beneficia de los planes de entrenamiento, ¿no? Es importante que siempre recomendemos la actividad física, ¿sí? Esto cerraría lo que sería la evaluación de la esfera física en estos consultorios de seguimiento, ¿sí? Esto es lo que yo hago habitualmente y lo que está propuesto en la guía. Todo esto que está propuesto en la guía surge un poco de lo que nosotros trabajamos en consultorio después de haber probado 28.000 test y escalas de algunos que resultan, otros que no resultan, por qué resultan los que resultan, por qué no salen mal los que no nos funcionaron. Bueno, acá dejo en el Power mi dirección de mail. Obviamente todo el que tenga algún tipo de inquietud o de duda puede preguntar. Lo que se me ocurrió es que voy a filmar un par de pacientes haciendo
las pruebas, así se los puedo subir al campus y ven, ¿no? En vivo cómo hacerlas. Y ya es como súper tarde, me repasé la hora, voy a, no sé, chicos, si hay un espacio para preguntas o cómo hacemos. Sí, la idea es que este sea ahora un espacio para preguntas e intercambios. Además, sabemos que en muchos hospitales ya está funcionando el consultorio post-COVID, entonces la idea es que no solamente puedan hacer preguntas, sino que puedan intercambiar experiencias. También queríamos decirles que en relación a todas estas escalas que nos estuvo mostrando Carolina y todos estos scores y medidas para utilizar, van a estar detalladas en el modelo de historia clínica que está en la guía. Así que en ese sentido lo van a tener a mano para facilitarles la atención al paciente. En informática me dijo, bueno, parece que... ¿Silencio? Sí. Quizás, bueno, no, por experiencia, como que las dudas van apareciendo cuando uno va poniéndolo en práctica, ¿no? Entonces, por eso me parece importante que esté abierta la posibilidad del contacto. Pero no sé si hay alguna pregunta puntual. Caro, yo por ahí una pregunta más en cuanto a la organización asistencial de la consulta. Digo, numeraste un montón por ahí de pruebas o de test para realizar en el paciente. ¿Hay alguna que pueda ser autoadministrada o por ahí realizada por algún otro equipo de salud que pueda optimizar un poco la consulta? Mira, por ejemplo, el Bartel, de repente no hace falta que uno se siente y empiece a preguntar por cada uno de los ítems, porque hay muchos que en el momento de la consulta vos ya vas viendo cómo se mueve el paciente, si se puede levantar o sentar, o sea, entonces hay parte de eso que lo vas completando ya con la observación. La parte de la autopercepción del estado de salud del Europol es autoadministrada. Y el resto te diré que no, de las que están propuestas. No. Lo puede hacer cualquiera, no es que, o sea, yo soy kinesióloga, no es que, digamos, es necesario que sea un profesional con una formación específica. Sí, lo importante por ahí es sistematizar el orden, pero no son pruebas específicas para ningún área en particular. Cualquier profesional lo puede, digamos, se entrena, aprende más o menos y se pone canchero y ya. No, tal cual, sobre todo como para organizar un poco la consulta a partir de todos los profesionales que van a intervenir en el consultorio. Me parece que bueno, tanto el médico clínico, general intensivista, el kinesiólogo y un enfermero pueden formar parte de... pueden formar parte, ejemplo, sí. ¿no? Digo, yo te diría que, ¿no? o sea, sí o sí es mandatorio, o sea, puede haber cualquiera, pero sí o sí tiene que haber un médico. Eso es importante, porque el que puede solicitar estudios y generar las derivaciones tiene que ser médico. Y eso es por cómo está estructurado el sistema, ¿no? Por más que yo quiera pedirle una tomografía, como kinesióloga no puedo, o un estudio de función pulmonar no puedo, eso lo tiene que hacer sí o sí un médico. Entonces, un médico en el equipo es fundamental. En el consultorio nuestro del hospital, nosotros somos varios los que atendemos a los pacientes. Les cuento esto porque no sé, por ahí les sirve. Nosotros tenemos en un sector 4 consultorios en simultáneo, en una misma banda horaria. Entonces, citamos 4 pacientes, los 4 pacientes ingresan a la misma hora, ¿no? Primero, una enfermera les hace, digamos, uno por uno, el control de signos vitales, los pesa, ¿no? Y le hace el relevamiento de las lesiones de piel. Atrás digamos, de la enfermera sale del primer paciente y entra al segundo consultorio a ver al segundo y entra el clínico en el primero. Es así como en serie, ¿no? Está armado así.
entra el clínico, hace el examen, digamos, clínico y todo lo que es solicitud de estudios, y atrás del clínico o entran las nutricionistas, o entra la psicóloga, o entro yo. Y cada uno hace, digamos, el screening de su esfera. Yo veo calidad de vida, esfera física, la psicóloga, ahí hace ella la evaluación cognitiva y la evaluación vinculada a la esfera mental. Y las nutricionistas hacen todo lo que tiene que ver con, bueno, el seguimiento del plan de alimentación. Esa es como el screening básico, y vamos pasando uno por uno. O sea, y por ahí sí hay un paciente que está, o sea, ya terminó con el clínico, lo está viendo en nutrición, otro terminó con el clínico y lo estoy viendo yo, y después nosotras vamos rotando entre consultores y el paciente no se mueve, ¿no? Cosa que no sea que tenga que andar dando vueltas por todo el hospital. Idealmente está bueno que el paciente esté, o sea, que el paciente no, que el consultorio esté lejos de la UTI, ¿no? Por un tema de que les cuesta bastante volver al hospital y la cercanía al ámbito de la UTI a veces es como que genera dispersión, les genera estrés, que se escuchen alarmas, que ¿no? No está bueno. Eso también es algo que aprendimos, porque antes lo teníamos adentro y no funcionaba. Y más o menos entre todo eso te lleva una horita, pero muy tranquilamente una horita. Entre todos, ¿no? Cuanto más cantidad de gente se mueva y haya que coordinar, obviamente la consulta a veces se te hace más largo, ¿no? Si es un mismo profesional el que hace todo el screening, es probable que sea más eficiente y tarde menos. Bien, buenísimo, Caro. Gracias. Y el otro punto importante también es ver cuando se solicitan estudios, ¿no? ¿Quién los ve después? Entonces, eso sí tiene que estar aceitado, ¿no? Si los vuelve a ver el mismo que digamos, hizo el screening en el consultorio, el mismo profesional, o ya con los resultados de los estudios ya se le asigna un turno para, ¿no? Que lo vea un médico clínico, pero la idea es que no queden pacientes a los que se les hayan solicitado estudios sin que esos estudios, sin que tenga una vuelta, ¿no? Sin que esos estudios se revisen y se interpreten. Bien. No sé si... Si no hay ninguna pregunta, bueno, finalizamos acá el primer encuentro. Gracias, Carolina, por la exposición. La verdad que, bueno, fuiste muy clara con el desarrollo del dispositivo asistencial del consultorio post-UCI, con, bueno, las diferentes consultas y las diferentes herramientas que hay que implementar en el consultorio. Me parece que, bueno, era muy importante esto de pesquisar, ¿no? en este dispositivo, como para después otorgar el tratamiento específico de la secuela detectable. Así que, bueno, los esperamos en el próximo encuentro, que va a ser el lunes próximo. En este caso vamos a abordar el abordaje de salud mental para los pacientes post-COVID, que va a ser, bueno, el lunes próximo a la misma hora, por los mismos medios que el día de hoy. Sí, bueno, cualquier consulta o derivación, bueno, pueden escribir. Si no, bueno, en la plataforma también hay un espacio para compartir algún tipo de experiencia o comentario, y le vamos a compartir un poco el material en esta semana. Creemos que esta semana podemos terminar de redondear la guía de práctica clínica para que todas la puedan ver y bueno, en los próximos encuentros ir trabajando a partir de eso. Sí, y ya se encuentra además subido el material complementario para cada una de las clases, que son diversos videos que aportó tanto la Sociedad Argentina de Medicina como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Eso ya está en el aula virtual. Así que bueno, muchas gracias, Carolina, por la excelente exposición. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, un saludo a todos los que participaron.